a compartir. Me encanta a mí compartir el conocimiento, lo poco humilde que sé hacer y lo que puedo realizar, se lo comparto a todos y en ese sentido me siento orgulloso. Sí, porque pues en este caso vamos a tener dos vocaciones, sí. La vocación de servir y la vocación de enseñar. Así es. Y entonces Ausencio tiene la idea de las fundaciones y apoyar a las ONGs. Así es. Pero en este sentido, México, ¿cómo está en cuestión de ONGs? Porque ya sabemos que recibimos partidas presupuestales, tenemos ramos, pero creo que hay un ramo, o tú aclárame, todavía están los ramos, ya no los tenemos. ¿Cómo vamos a poder apoyar si el gobierno no nos apoya mucho? Fíjate, qué interesante esta pregunta que haces, Rocío. Efectivamente, las asociaciones civiles, sí, las fundaciones nacen con un solo propósito, de ayudar a la sociedad. Todo aquello que no pueden, tanto el gobierno como los empresarios, ¿sí?, aportar, ahí están las fundaciones y asociaciones civiles para apoyar. Ustedes se dieron cuenta hoy con la pandemia, sí, estuvieron muy proactivas las fundaciones y las asociaciones, sacaron la casta por hacer un cambio sustantivo y radical, ¿sí? En ese sentido, yo siempre voy a estar con ellas porque son las que inspiran, son las que ayudan, son las que están ahí para generar un nuevo bienestar. Entonces, cuando a mí me preguntas, ¿y qué vamos a hacer si nos limitan presupuestalmente? ¿Te acuerdas aquella historia cuando lancé el libro de Solidaridad para la Humanidad? Dentro de mis 100 propuestas, yo menciono que el 3% del presupuesto nacional, ¿sí?, el 3% de los estados, hablo del gobierno, y el 3% en los municipios deberían de ser participables a las asociaciones civiles y a las fundaciones. ¿Para qué? Para que pueda abrirse una transparencia y una, si le quieres decir, competencia entre el trabajo que hacen los organismos, las sociedades civiles y el propio gobierno y los empresarios, porque es necesario que con estas nuevas ideologías o ideas que tienen las asociaciones civiles mejoren el bienestar de cada pueblo y de cada región. Yo veo en este sentido del presupuesto 2022 que es imposible que nos hayan atendido porque no fue objeto ni siquiera de tomarse en cuenta a estas fundaciones que podemos ayudar a la sociedad. Inclusive se menciona dentro del PEF 2022, dentro de la miscelánea fiscal, que vamos a tributar más impuestos, las propias fundaciones. En ese sentido, digo, bueno, está bien, todo el mundo ha que tributar, pero yo sí estoy a favor de que la sociedad civil se active y que las asociaciones civiles y las fundaciones, todas, busquemos un bienestar como lo que yo provoco en el libro de Solidaridad para la Humanidad. Si no hacemos frentes con asociaciones civiles, ¿sí?, va a ser el costo más difícil de llegar a generar ese bienestar que provoca el propio presidente de la República. Tiene buenas ideas, no digo que no en ese sentido, tiene proyecto, tiene un presupuesto que acaba de ser aprobado, pero yo creo que si se une o se alianza o se pone en el tema de aliarse con la sociedad civil activa, le va a ir mejor. Yo creo que en ese sentido, fundaciones y asociaciones, que al final somos iguales, las asociaciones civiles buscamos un solo fin, beneficiar a la sociedad, no buscamos fines lucrativos, buscamos que llegue una generalidad más participativa, pero con una retórica de bienestar. El señor presidente lanzó un proyecto muy interesante a nivel mundial, que lo presentó ante la ONU el día pasado, recuerden. Sí, que fue muy criticado. Sí, efectivamente, sobre la fraternidad y el bienestar. Pero hay que ver su punto de vista. Sí, probablemente claro. Su punto de vista era bueno, ¿verdad? Claro. A lo mejor tú lo puedes ver en ese sentido, de... porque cuando yo lancé mi libro dentro de la Fundación, sí, Dialoga, de Solidaridad para la Humanidad, ahí yo hablo precisamente, ¿sí?, que se cree el impuesto
global a las grandes empresas. Hoy día me da gusto que es un éxito porque el G20 ya aprobó, hoy está en el tintero, está ante las Naciones Unidas, y no es cosa que yo me le haya colgado precisamente a este análisis actual. Este libro salió hace ¿qué año? Un año, 3 meses. Entonces yo ya provocaba todos estos mecanismos que necesitamos de cambiar hacia un nuevo modelo económico de bienestar. Pero yo lo denomino solidaridad para la humanidad. Ahorita, pues estamos haciendo algo muy interesante, una encuesta, un estudio de opinión de si es necesario lo que digan los países, que si se llame solidaridad para la humanidad, que si se llame fraternidad y bienestar. Yo creo que eso ya es peccata minuta. El chiste es ponernos de acuerdo, que haya riqueza, ¿sí? Pero yo sí les digo, ¿por qué solidaridad para la humanidad? Yo sí puedo decir ese juego y ese análisis, el por qué solidaridad para la humanidad. Sí. Porque realmente contribuye a ser solidarios y humanos. Sí, ¿sí? Es un juego de palabras. Así es, ¿sí? Que dicen. Y cuando dicen, ¿por qué solidaridad? Porque pues es un tema que usó la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que hace un año, cuando pasó ya vamos para 2 años casi, pero cuando lanzó la Organización Mundial de la Salud, siempre estuvo usando la palabra de solidaridad. No se confundan en México. Es que la palabra solidaridad la vas a ligar mucho a un partido político aquí en México. Y van a decir, entonces quieren sacar de las cenizas a aquel partido político. Así no. La fundación tiene un solo propósito, solidarizarse con el mundo entero, como lo hablo en mi libro, y como lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Solidaridad para la humanidad. Y a mí me encantó la idea de este juego y de este análisis y que le alcance a esa gente humilde, porque no pueden estar con $2, ¿sí? $2 al día, 750 millones de habitantes. Imagínate, Rocío, 750 millones ganando $2. Pues es que mucha pobreza y la riqueza en muy pocas manos, entonces estamos hablando de que estás utilizando, y ya estamos mencionando a las Naciones Unidas, buscamos conseguir la estrategia 2030 también, sí, ¿verdad? Los objetivos sostenibles del milenio, los objetivos son muy importantes, llegar a esos que ya se plantearon y que se utilizaron y se programaron en el 2015. ¿Qué objetivos íbamos a alcanzar en el 2030? Sí, son los 17 objetivos de desarrollo, ¿verdad? Y vemos que entonces ha sido una catástrofe porque muchos decimos, pues entonces no se va a llegar a estos objetivos, claro, pero ¿qué crees, Rocío? Hoy día, que nos quedan 9 años, tenemos que trabajar más duro para lograr esos objetivos sostenibles. Ejemplo, algo muy interesante, dentro de mi plataforma y del libro, cuando yo mencionaba que se creara el Banco Mundial de Solidaridad para la Humanidad, me dicen muchos, Ausencio, pero ya existe el Banco Mundial, ya existe el Banco Interamericano de Desarrollo, ya existe el Banco Europeo, ya existen un montón de sinnúmeros de bancos. Sí, pero ¿qué creen? Si iniciamos con nuevo orden, con nuevas reglas que se están planteando ante la ONU, ¿sí? Y si tenemos todo limpio, con un banco limpio, ¿qué va a suceder? Que entonces desde ahí vamos a dispersar bien. Yo por eso les digo, los invito nuevamente a que escuchen y vean sobre este libro, este alcance del libro de 100 propuestas. Dentro de ellas yo veo que muchos los descargan el libro, pero no se avientan capítulo por capítulo a leerlo. Si acaso nada más ven el título y a lo mejor hasta la dedicatoria del maestro inspirado hacia su amor al padre, pero ya después, ya como que dicen, bueno, es una bonita novela, pero ¿a dónde nos lleva? Hoy te digo que nos lleva a lo que está provocando el señor presidente de México. Sin embargo, yo invito a los gobiernos, y en este caso al gobierno de México, que voltee a ver el propio libro, ¿sí? En ese sentido, y que ese libro ayude a generar este orden de bienestar denominado solidaridad para la humanidad, Rocío. Sí, y Ausencio, ¿cómo hacerle? ¿Cómo invitar a los servidores públicos? Porque este libro, la gente del poder debe de tener acceso a él, hay que buscarlo y hay que hacer que lo lean, porque ya veo que tu libro está inspirado
tú conoces de lo Sí. que es la política internacional, ¿no? Y la nacional y la del Estado. Por lo tanto, hay que invitar a que los lean. ¿Cómo hacerle? Fíjate que no se ocupa estar en el tintero político para poder entender la parte técnica. Tu servidor efectivamente ha estado en temas de organismos internacionales, sí, en el ámbito nacional, he sido asesor legislativo en Cámara a nivel federal, a nivel local en Jalisco, y yo digo que más bien tenemos que hacer que nuestros compañeros asesores les demos un poquito más de información técnicamente para que le hablen al oído a sus propios legisladores. O sea, el cuerpo técnico, sí, claro, porque que se empape. Yo te voy a decir algo muy interesante, los legisladores carecen muchas veces de información técnica, si no es que el 70% y más. Sí. Llegan a los escaños sin preparación alguna. Hoy te voy a decir algo muy interesante y es doloroso, por eso es que es necesario que escuchen y que escuchen los gobiernos. No es posible que si hacemos un promedio de estudios de los que están gobernando actualmente, que nos digas que están en sexto de primaria, nivel 6, cuando realmente tenemos que escalar a un nivel de secundaria, bachiller de promedio. ¿Qué está sucediendo? No estoy diciendo que hay grandes personajes dentro de la política, dentro del gobierno actual, el actual gobierno que prevalece y domina, que hay grandes hombres muy conocidos y reconocidos de experiencia. Ahí está el secretario general, ahí está el secretario de Relaciones Exteriores, sí, hay muchos, ¿sí? Por no decir que están preparados, pero cuéntalos. Pero tú dijiste, la burocracia no es una sola persona, no es el propio presidente, son su cuerpo. Y si sumamos todo el cuerpo y lo dividimos y hacemos algo muy significativo en la media, exactamente, lo más fácil, el promedio, ¿sí? Si son 100 personas y de esas 100 personas hay que ver el nivel de promedio de todos. Sí. Uno puede tener doctorado, otro maestría, ¿sí? Otros 10, 20, 30 de bachiller. Yo invito a los gobiernos que no se vayan con esa retórica, que se vayan realmente a buscar los aprendices, los expertos, y que no me vuelvan a decir en ese sentido que es mejor inexperiencia que aquellos que han gobernado y que vean lo que ha sucedido con los gobiernos. No se vale que nos digan eso. Tu servidor, yo puedo decir, porque yo hablo por mí, ¿sí? Es una persona honesta, de trabajo, de lucha, incorruptible. Quizás a lo mejor por eso no me invitan, inclusive hasta los propios gobiernos actuales, porque dicen, pues este no se sabe moldear. Dice, pues no sabe moldear y no nos ayuda. Y no nos ayuda a este sentido. Entonces yo en ese sentido te digo, siempre voy a estar ahí como presidente de la Fundación Dialoga, ayudando a la sociedad. De este mecanismo, de esta forma, a lo mejor esta profesionalización que ya tengo técnicamente a nivel internacional, gracias a mi experiencia, a mis ganas de progresar, a mi padre y a mis aliados y a mis amistades que me dieron la fortaleza para guiarme, hoy les puedo decir con orgullo, gracias, porque soy lo que soy gracias a todos ustedes. Ocupamos de esa gente que nos impulsa. Hoy los jóvenes, ¿qué crees? Me están diciendo, maestro, yo quiero aprender de ti. Pues yo feliz de compartir el conocimiento y no limito mi conocimiento porque no sabemos ni cuándo nos vayamos a ir, Rocío. Es que eso es muy importante, no limitar el conocimiento, y ellos en ocasiones necesitan guías, y tú eres muy buen guía, por eso te quieren tanto, por eso eres porque enseñas, porque al final de cuentas eres una de las personas que enseña y promueve y haces que la persona tenga gusto al aprendizaje. Acabas de decir algo muy interesante en el tema de experiencia. Fíjate, Rocío, la Fundación Dialoga ha tratado de impulsar, y ha sido tan lento, un programa denominado Beca Experiencia. ¿Sí? Beca Experiencia. Beca Experiencia es muy interesante, como existe la de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Sí? Y Jóvenes Construyendo el Futuro, pues van y se capacitan a las empresas para poder, son aprendices, aprenden, se preparan, ¿sí? Y los agarra la empresa, se quedan trabajando con ellos, y algunos pues nada más se capacitan y salen a otras empresas.
De hecho, es uno de los programas más impulsados por el gobierno. Ahora, cuando yo les digo, ¿y por qué no beca experiencia? Sí. Beca experiencia son aquellas personas que realmente, ¿sí?, han tenido toda esa experiencia, ya se jubilaron, ya se pensionaron, inclusive hay jóvenes, muy jóvenes, señoras y señores de 50 y más, que llegaron a jubilarse muy temprana edad. Sí, porque en otros tiempos sí, y ellos nos pueden dar experiencia, y el propio gobierno federal debe de aplicar estos modelos, debe de decir, bueno, si hay un programa de jóvenes construyendo, hay que hacer un programa con experiencia, y que se conecten a las empresas. Déjame decirte algo muy interesante. Un gran amigo, a quien siempre fungía cuando yo quería buscar el tema político en mi suplencia, es un empresario restaurantero, ¿sí? En ese sentido de bucerías. Yo creo que los que me estén escuchando, algunos sabrán de mi amigo, sí, Alberto Quintero. Cuando veíamos un tema de beca experiencia, yo lo relacionaba a un tema que ellos habían fortalecido en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta con simplemente 40 empresas, donde esas 40 empresas, ¿qué crees, Rocío? Aplicaron un programa con la Organización Internacional del Trabajo, les aplicaron metas, objetivos, y tenían que cumplirlos. Imagínate con este programa de beca experiencia si lo replicáramos a nivel nacional, y si les aplicamos metas, objetivos y todo lo que tengan que hacer cada uno de estos becarios de experiencia, ¿y a dónde van a transformar a las pequeñitas empresas? ¿Sí? El cambio significativo de producción, de mejora, de rentabilidad, pero sobre todo, cuando yo hablo en mi libro, de mejora productiva, porque todo lo que se mejore productivamente se va a transformar en dinero, en mejora económica en ese sentido. Entonces yo por eso digo, ojalá y volteen a ver que es necesario construir el programa de beca experiencia, porque si no, siempre vamos a atender a los aprendices y no se va a concluir el programa, porque realmente el programa nada más mide al aprendiz, pero no medimos a la empresa. Y los empresarios estarían felices porque si les decimos que llegaron a tener utilidades de 1 millón y que con la meta de beca experiencia van a tener 2 millones, pero vamos a ver que sí, cómo vamos a atender el clima organizacional, cómo vamos a atender la producción y cómo vamos a mejorar todo, pues le vamos a dar un nuevo bienestar a estos empresarios desde la pequeña y mediana empresa. Yo creo que eso es lo que le falta al gobierno, hablar de estos escenarios, de estos juegos, de estos mecanismos que para mí le han faltado. Yo sí puedo hablar con esa honestidad y esa experiencia de tu servidor, que falta, ¿sí? No le puedo criticar todo a un gobierno cuando ha hecho avanzar un poco la nación con esos 2 programas de los aprendices y de los señores de 65 y más, porque es necesario ayudarlos. Porque, ¿qué crees, Rocío? Ya estaban en un área donde ni siquiera ni ayudándolos podían salir adelante cuando había desnutrición y había todo. Sin embargo, este presidente le ha faltado estos programas técnicos. A eso lo invito. Voltea a ver mi libro. ¿Qué le hace daño una palabra de solidaridad para la humanidad? Pues nada más la palabra solidaridad. Por eso lo pones en tu encuesta. Así es. A ver, señores, en mi encuesta que lancé, y por favor métanse al Face y vean dentro del Face y revisen y opinen y digan qué palabra les gusta más, fraternidad y bienestar o solidaridad para la humanidad. Es debatible. Lo que diga la sociedad es muy importante. No importa una palabra u otra, sino el fin del libro. Bueno, pues al final de cuentas son términos filosóficos. Sí, así es. Pero pues ya ves que aquí está muy penado lo que dicen las palabras. A ver, Ausencio, vamos a tu fundación Dialoga Bahía. Sí. Jalisco. ¿Por qué Jalisco? Puede ser el epicentro para que esta efervescencia, que se acerquen las ONGs, se capaciten. ¿Jalisco es el epicentro? Fíjate que la Fundación Dialoga Bahía, en su momento como acta, nació precisamente en Bahía. Hoy, como dices, ¿por qué en Jalisco? Porque tu servidor aquí radica en Guadalajara. Y entonces yo conecté como presidente de la fundación, transformé este sueño, pedí a mis compañeros de allá
que era necesario que no muriera esta fundación y la transformé con jóvenes, jóvenes líderes, jóvenes que van a hacer que se innove desde la tecnología, y es lo que estamos haciendo actualmente, ¿sí? Y por eso tuve que hacer un cambio de transformación, inclusive hasta de entidad federativa, para que pudiese marcar la pauta. Y como dices, ¿y por qué no en Jalisco? Ojalá y nos escuchen también los gobernantes aquí en Jalisco, que es necesario que logremos este cambio que requiere el mundo. Como dices, ¿por qué no echamos a andar Beca Experiencia desde la fundación, que ya traes todo un mecanismo muy sólido para que funcionen estos programas? Yo creo que no se vale nada más hablar de los programas pequeños o máximos de bienestar, sino de programas innovadores que generen productividad. Creo que el gobierno actual, tanto federal y local, están buscando programas asistenciales y de clientela, cuando debemos de buscar programas de productividad. Dice el dicho, hay que enseñarlos a pescar para que ellos puedan luego sacar su producto solito y no que se los tengamos que llevar. ¿Cómo ves? No, pues me parece muy bien y pues entonces a partir de hoy nace un nuevo proyecto que es el proyecto de la televisión. Sí. ¿Y a quiénes vamos a invitar? Efectivamente, pues tú eres la conductora, Rocío. Vamos a estar hablando. Ya sabes, tú eres el presidente sí, claro, del proyecto. Pero vamos a estar hablando de estos programas sociales, programas ambientales. El mismo libro nos da más de 100 propuestas. Se habla hasta de un pacto fiscal a nivel mundial. Habla de la productividad, habla de la parte laboral. ¿Qué crees, Rocío? Siempre nos han informado las grandes empresas de estudios que en el 2030, a 9 años, se van a perder más de 800 millones de empleos. Ahí está, revisen en las internet, en las informaciones de investigación. ¿Por qué se van a perder tantos empleos? Se van a transformar a tecnología. Sí, pero entonces estas personas que no están preparadas, ¿qué va a suceder con ellas? Entonces necesitamos darles capacidades técnicas. Llámese en cualquier región del mundo, desde la parte rural del cerro hasta el área urbana, porque si no les damos esos complementos, no vamos a poder salir adelante. Entonces, estas personas, estos jóvenes necesitan conectarse a la realidad y desde ese mecanismo no creo que dañe tanto colateralmente esta transformación donde nos han dicho que se van a perder 800 millones de empleos, cuando realmente más bien tenemos que hacer una reingeniería. Tu servidor le encanta hacer reingenierías, ya vivió reingenierías de procesos en los gobiernos. Híjole, qué difícil, porque hay una resistencia. Imagínate ahora a nivel mundial una resistencia del sentido de la transformación laboral. Pues es una resistencia al cambio, pero mira, el COVID y la pandemia nos enseñó a que nos debemos transformar. Yo creo que llegó en un momento justo porque ¿cuánto nos faltan, como dices tú, para el 2030? Nos faltan 9 años. Y se destapó la cloaca de que muchos de los objetivos no se están cumpliendo. Otro tema muy interesante, el tema de hambre cero. Yo fui a hablar un poco a líderes, tomadores de decisiones, políticos, senadores, diputados. Les presenté el proyecto de Ley General Hambre Cero, precisamente atendiendo los objetivos del desarrollo sostenible. Y realmente les decía, es que es muy sencillo aplicar un programa de Ley General Hambre Cero. Ahí están todos los bancos de alimentos, ahí están todo un ejemplo, pero podemos conectarnos, escuchar sus experiencias y transformar, enlazar todo para que funcione, ¿sí? Y sí podemos transformar muchas cosas, Rocío. En ese sentido yo te digo, bienvenido a estas ideas, como Ley General Hambre Cero, como el Proyecto Hambre Cero, como el de Beca Experiencia y la profesionalización del funcionario público. Si no, pues estaríamos prácticamente ya aniquilados si no transformamos este análisis que queremos. Sí, pues al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Enlazar experiencias para que estas nos lleven a que todo esté funcionando. Claro. ¿Y quién más tiene las experiencias que las ONG, que son los que están cercanos a la sociedad? Así es. Y cada quien tiene un objetivo específico, algunos a los migrantes, unos al hambre,
animales, hay de todo tipo, así que al final de cuentas las ONG son un claro ejemplo de cómo llegar a los objetivos de desarrollo. Así es. ¿Cómo es posible que nos digan que sin las ONG se puede transformar el mundo? Ay, pues claro que no. Claro que no se va. Porque por algo están, por algo aparecieron, por algo existen. Y como que castigarlas sin presupuesto, como que... Ahora entiendes por qué hablo yo de que mi propuesta de libro es darles hasta el 3% del presupuesto, que le compitan al propio gobierno, a los empresarios, que haya transparencia, que la rendición de cuentas funcione y que aquel que, como dice, el que la haga, la pague. A ver, fundación, ¿sí? No te voy a enterrar nada porque no estás actuando. Aquí es muy sencillo, Rocío. Es atender el esquema de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, pues yo creo que este tema de la clientela política les resulta más negociable. Sí. Tengo mi clientela política ahí disponible para cada 6 años. Así es. En cambio, si les quito el hambre, si les quito muchas necesidades, ya no es mi clientelismo político. Así es, a eso voy. Entonces, ¿por qué crees que deben de activarse las fundaciones y asociaciones civiles? Desde tu colonia, desde tu espacio, desde tu manzana, desde tu localidad, desde tu delegación donde vivas. Es necesario para poder hacerle un frente a los gobiernos y a las grandes empresas y transformar desde ahí y decirles, aquí estamos presentes. Necesitamos también presupuesto, ¿sí? Pero un presupuesto participativo y que lo vamos a medir con base a estos esquemas de productividad. Y eso mismo queremos con los propios gobiernos. Los gobiernos también deben de tener rendición de cuentas. No nomás es que al cabo, pues es que termina mi mandato y me van a revisar mi cuenta pública dentro de 1 o 2 años. Sí, porque se tarda ahí un añito. Así es, entonces, a ver, ¿cómo es posible que todos coludos o todos rabones, como dice el dicho, ¿sí? Y yo voy a que todos transformemos desde la transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo ves? Me parece muy bien, pero ahorita, en cuestión de dineros, una ONG puede acercarse, tiene facilidad, se le complica, buena pregunta. Sus sueños se terminan, porque ONGs, ¿cómo les? Pues imagínate que las ONGs al menos vivían en el incentivo fiscal. Ajá. Y que hoy ya no lo van a tener. ¿Sí? Es número 1, ¿sí? Desde ahí ya se ven más limitadas. 2, los gobiernos no apoyan vía proyectos a las ONGs. Y otra, las empresas también ya no tributan como antes. El mismo SAT dice que tienen derecho a ciertas cantidades las empresas para donatarias, para darles a las empresas o a las fundaciones, mejor dicho. Sin embargo, con todo esto pues se van a limitar las propias empresas en estarle dando a las asociaciones civiles que son donatarias y que son materia de supervisión y revisión por parte del SAT. Entonces yo creo, mejor dicho ahí, va a ser un estate quietos, un stand-by, y eso va a desacelerar el crecimiento, porque el crecimiento del emprendurismo va a versar precisamente o va a originarse a través de sueños, de ideas, de proyectos. Todos los que hacemos eso funcionamos, y cuando no hay ideas ni sueños, pues no morimos. Sí, sin falta de sueños también necesitan dinerito para alimentarse, sino cómo continuamos. Así es. Y entonces podemos acercarnos a ti. Pues fíjate que yo como Fundación Dialoga, en mi poca experiencia, puedo dar un poco de mis cátedras, de mis charlas, de todo. Hemos hecho programas hasta sin dinero. ¿Sí? Te voy a decir algo muy interesante. Mis compañeros del equipo de Dialoga, en este entonces, cuando estaba la pandemia, fuimos a un municipio de aquí cerca de la zona metropolitana, Villa Corona, ¿sí? Y hicieron un programa muy interesante los chicos de la fundación, ¿sí? Y hablaron con un empresario, en ese momento con Dulces de la Rosa, con el municipio. El municipio les puso su mesita, la empresa les trajo los dulces y sus servidores de la fundación se encargaron de capacitar. ¿Sí? Estos jóvenes de la fundación, mi equipo, en este entonces Rolando y Paco, transformaron y capacitaron. ¿Sí?
No cobramos ni un peso, estuvimos felices, pero ¿qué crees? Se ocupa este tipo de modelos donde nos unamos todos para hacer un nuevo frente y ayudar a la sociedad. Maestro, y el ir a capacitar y cómo le hacían, yo siempre he soñado, y siempre en mis pesos y de donde sea en este espacio de mis pesos como catedrático aporto y ayudo. Y digo, generar un sueño de este objetivo, qué padre, sí, porque transformas. Sí. ¿Sí? O sea, tenías un sueño que ya no se podía detener. Y los señores, pues les dieron su mercancía, su mesita, les enseñamos cómo capacitarse a transformar su propio producto, su propio modelo. ¡Qué interesante! Ideas tan sencillas que podemos transformar, Rocío. Entonces hay modelos que no necesitan recursos. Yo creo que más bien es de fuerza de voluntades. Es de fuerza de voluntad. Y que el propio gobierno, tanto federal, local y municipal, se pongan las pilas a transformar estos bienestares. Yo creo que aquí le ha faltado, tanto a nivel federal, programas muy interesantes y sólidos, como al gobierno local. Si llegamos a hacer todos estos esquemas de productividad, yo siempre les digo, métanse a ver mis 100 propuestas. Hay otro programa muy interesante, Bajo tu Torta. Ajá. Qué interesante ese proyecto, fíjate. A ver, vamos a ver qué proyecto. El tema de Bajo tu Torta, un programa que Paco, nuestro compañero de Dialoga, ajá, él lo ideó. sí, pues cuando estábamos trabajando el proyecto del libro, me dice, mira qué interesante idea de que al nacer, ¿sí?, un hijo nazca con su torta bajo el brazo. Así como dice el refrán. Sí, pero ¿qué crees? Y ya. Papá, mamá y empresario o gobierno, mejor dicho en este caso el gobierno, papá y mamá, ¿sí?, inyectándole a un ahorro a ese niño que acaba de nacer. Que cuando llegue a tener la edad de 18 años, su ahorro ya. tenga su ahorro y decida si con los 18 años se va a ir a seguir estudiando o va a tener un negocio. Un negocio, efectivamente. Y no se ocupa, a ver, es como estarle dando 1,000 pesos, tendríamos que revisar ese análisis de mamá y papá, otros 1,000 pesos del gobierno, ¿y qué crees? Va haciendo su propio fondito. Esos mecanismos tenemos que analizar, medir, formular, hacer debates, análisis, ¿sí?, para poder de verdad ayudar a un esquema de productividad. No se vale nada más estar pensando y engañar a la sociedad dando dinero. Yo dije desde que iniciamos el programa, ayúdalos a transformar, enséñalos a pescar, como estos programas que estoy mencionando, ¿cómo ves? Pues al final de cuentas sería tan bueno, tan interesante, porque te puedes ahorrar los recursos federales y destinarlos a otras necesidades que tiene el país. Así es. Así que hay que apoyar las ideas y las estrategias. Así es, Rocío. ¿Cómo ves? Pues yo la verdad invito, ¿sí?, Sí. a que ciudadanos, gobiernos, empresarios, expertos en la capacitación tomemos un nuevo rumbo. Ese rumbo que requieren, porque no hay dinero que alcance. Todos tenemos que inyectarle nuestro granito de arena a estos juegos o estructuras o análisis para mejorar una sociedad. Yo a veces que me escuchas así como respirar, no es porque tenga COVID, es porque veo cómo nuestros jóvenes no tienen una esperanza. Es porque veo que esos niños, ¿qué les espera de destino? Cuando podemos hacer muchas cosas con esa sociedad. Esa sociedad que ha sido vulnerable, afectada, muchos muertos, ¿sí?, muchos desaparecidos, cuando podemos de verdad ayudar con estos esquemas de productividad. La cultura de paz que tanto promueven, sí, pero esta cultura de paz debe de ir caminada precisamente con programas productivos desde abajo para transformar, como dice el presidente. Pero pues menciona mucho que desde abajo, pero ¿dónde están sus programas? Están sus estrategias. Estas estrategias de productividad que yo planteo dentro de la fundación, ¿sí? Yo creo que allí, para ir cerrando, Rocío, porque yo creo que ya me quieres correr. No, simplemente el tiempo se nos agota cuando los temas están en el punto más
más interesante, el tiempo nos está agotando. Y yo los sigo invitando a que revivan y reviren el libro de Dialoga, en el libro de Solidaridad para la Humanidad. El libro se llama Solidaridad para la Humanidad. Van a ver ese libro muy interesante, fue hecho en una región costera. Sí, acuérdate, sí, me iba a escribir a Manzanillo, Ajá. veía todos los barcotes de Asia, muchos que no podían descargar, todos esos contenedores llenos o viceversa, cuando estábamos viendo el tema de la pandemia, y cada que veía esa figura, ese tema, viendo el mar con todos los barcos, decía, necesitamos hacer el nuevo orden mundial, necesitamos que transformación funcione, llevando esquemas de este comercio mundial. Y además, ¿qué otra cosa tan interesante? Que ese libro no tiene ningún costo. Así ese libro es. se lo estás regalando a la sociedad. Así es, ¿y qué crees, Rocío? Yo nada más he visto 450 descargas. Y eso que Y muchos dicen, es que ya lo repliqué desde mi WhatsApp a mis amigos y así lo traigo. No digo que se haya ya visto a lo mejor con 5,000 gentes, pero somos muy pocos los que hemos leído un poco de este libro, un libro, como dices, regalado a la sociedad. A mí me preguntaban que por qué no lo vendía. Les dije, yo creo que merecemos transformar una sociedad y este es mi granito de arena que aporto para mejorar el conocimiento técnico que ocupamos las regiones en cualquier parte del mundo. Y si a mí me toca desde mi trinchera, desde mi conocimiento seguir regalando, lo seguiré haciendo. Seguirá el siguiente tomo. Ya veremos luego, Rocío, cómo llamaremos ese nuevo libro. Sí, porque ahora sí mandas la encuesta antes de poner el nombre, porque luego hay nombres incómodos. Así es. ¿Cómo ves? Pues nos da muchísimo gusto de presentar al maestro Ausencio de la Rosa Sánchez, que es el presidente de la Fundación Dialoga Bahía. Así es. Y es el primer programa que tuvimos al aire. ¿Algún otro punto para cerrar el programa? Nada más agradecerles aquí a los radioescuchas, a los de Face que nos están siguiendo, ¿sí? Que próximamente el miércoles estaremos nuevamente en el canal, todos los miércoles hablando de diversos temas sociales, humanos, de migración, medio ambiente, de evaluación de proyectos, el por qué se tiene que evaluar para mejorar, dice la Coneval, Consejo Nacional de Evaluación. Es que para evaluar exactamente, todo lo que se mide se puede mejorar. ¿Sí? Y si lo medimos, lo mejoramos. Y si no lo medimos, lo empeoramos. Pero es una regla que tienen todos los gobiernos. Muchas gracias. Las evaluaciones. Pues muchas gracias, buenas noches. Y gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, la conductora Rocío ahí estará con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.